Yo le doy gracias a mi Padre Santísimo por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo con el Espíritu Santo, por estar un día más aquí ante ustedes, hermanos, para dar este pequeño estudio. Que este estudio sea para todos de vida, de salvación, que alimente nuestro espíritu, nuestra alma, y le damos gracias al Creador y a su Hijo amado para que todo vaya bien en este día, en esta tarde, en esta noche, en algunos lugares. Yo les envío un abrazo a cada uno de ustedes, que Dios los siga fortaleciendo, bendiciendo, llevando bendiciones a cada uno de sus hogares, sanando a todos los que estén enfermos, porque para Él no hay nada imposible, poniendo sus manos en cada uno. A Ivanita, Padre bendito, pon tus santas y divinas manos en su cabecita y sánala, Padre bendito, desde la cabeza hasta sus pies. Tú lo puedes hacer porque para ti las cosas son posibles en el momento. Te las dejamos en tus manos para que tú sigas obrando grandemente en ella. También te conviendo al hermano Miguel para que tú lo sigas fortaleciendo, para que tú siempre le sigas dando palabra de sabiduría y que nunca falte eso en nuestras vidas, porque hay tres cosas que nos manda el Señor: oración, leer su palabra y ayuno. Hoy estamos ante Él y damos gracias por cada uno de los que están aquí y los que no se han conectado. Alguna razón deben de tener. Todo esto te lo dejo en tus manos y empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién me puede ayudar, hermanos, con Éxodo 17? Del versículo 1 al versículo 7. Lo tengo. Sí, hermana. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. ¿Hasta dónde, Leo? Hasta Hasta el el 6. versículo 7, hermana. 7, Hasta bien. el 7. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí, yo, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel.
y llamó el nombre de aquel lugar Masal. Y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Amén. Amén. Verdad central. Dios es poderoso para suplir cualquier necesidad que tengamos sin importar tiempo, lugar o situación. Desarrollo de la lección. Las contrariedades del pueblo, las complicaciones del viaje. El pueblo de Israel, al atravesar el desierto de Sin, se encontró con un punto donde no había agua. El Señor conocía desde dónde habían caminado y lo pesado de la jornada que habían llevado. Estaban agotados y al llegar el momento de acampar escaseaba el líquido vital. Esto nos deja un panorama complicado para el pueblo. En la situación sin duda era preocupante, pues ya estaban lejos de los lugares habitados en medio de la nada y sin la provisión necesaria para continuar con su camino. Qué complicado puede resultar confiar en Dios en medio del sufrimiento. Quedamos cegados por la situación y nos vemos tentados a considerar otras opciones para que podamos salir del atolladero en que estamos atrapados. Pero en estas condiciones, cuando debemos reafirmar nuestra comprensión de confiar en el Señor y en su provisión, cuesta ser paciente y mantener la esperanza, pero debemos aprender a esperar en Dios. Él nunca dejará de manifestarse para bendecirnos. La ingratitud del pueblo. El pueblo había mostrado ingratitud frente a la bondad divina. Dios lo había sacado de la esclavitud y su provisión lo había acompañado en el día y en la noche con todo momento. Por cuanto vino la escasez, se alteraron, olvidaron las bendiciones pasadas y altercaron con el siervo de Dios. Pero en realidad los israelitas olvidaron muy pronto el cuidado provisorio que a diario experimentaban cuando la dificultad se les presentó. Reclamaron de tal manera que Moisés incluso temió por su vida cuando dejamos la situación gobierne nuestras emociones y nuestro corazón. Reaccionamos de manera airada en contra de Dios, nos atrevemos a confrontarlo, mostramos indiferencia a su amor y cuidado y provisión y olvidamos sus favores. Debemos tener cuidado con esas actitudes, pero a pesar de la mala reacción del pueblo, el Señor tenía
preparado un manantial para bendecir a su gente y suplir sus necesidades. La incredulidad del pueblo, las actitudes del pueblo ante la necesidad evidencian que aún eran incrédulos, no eran capaces de creer que Dios les proveería lo necesario para subsistir, a pesar de que ya lo había hecho antes. A lo largo de nuestro caminar en el Señor, en muchas ocasiones nos encontramos en situaciones complicadas. Hay desiertos por los cuales Él nos lleva. Llegamos a un punto donde la necesidad presenta. No hay cómo suplirla por nuestros propios medios. Entonces el valle de la incredulidad se asoma en el horizonte. Tal vez reclamamos a Dios su falta de acción y puede ser que hasta dudamos de su provisión. En esos momentos es que el Señor demuestra su paciencia, paternidad, y con amor nos llama, nos enseña, suple la necesidad y demuestra que está al pendiente de nosotros. No dudemos del amor y la provisión de nuestro Dios. Pregunta de reflexión o aplicación. ¿Qué acciones concretas podemos llevar a cabo para vencer la incredulidad y la ingratitud? ¿Alguien me lo podría decir? Bueno, sí, hermano, ser obediente a pesar de las dificultades, pasemos lo que pasemos, ¿no? Tenemos que agradecerle siempre a Dios, agradecimiento, hermano. Así es, hermano. Siempre debemos de estar agradecidos con el Señor por todo, por lo mucho que nos da y hasta por lo que no nos da, porque Él siempre está al pendiente de nosotros. No hay que preocuparnos y siempre que no podamos nosotros por nuestra propia fuerza, dejarle esa carga a Él y Él obrará para que todo tenga alguna solución. El reclamo del pueblo, la murmuración del pueblo, danos agua para que bebamos. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Cuando cruzamos por un proceso difícil en nuestra vida y pasan los días y los meses y no recibimos lo que pedimos a Dios, ¿qué actitudes expresamos? La grave situación provocó que el pueblo murmurara contra su líder y contra Dios. La falta de agua y el cansancio extremo lo llevaron a tomar esa actitud. Los israelitas reclamaron airadamente a Moisés por haberlos sacado de Egipto y nuevamente acusaron al siervo de Dios de llevarlos al desierto a morir. La murmuración es un pecado que daña a la congregación, que divide al cuerpo de Cristo y fractura las relaciones interpersonales en común. Es común ver en cualquier lugar, no únicamente en la iglesia, que cuando algo no sale de acuerdo,
con la esperanza. Las personas murmuran y expresan su desagrado. Muchos lo hacen contra sus líderes, pero otros incluso contra Dios. Aún así el Señor no nos niega su bendición y siempre esto está ahí al pendiente para mostrarnos su perfecto amor y suplir nuestras necesidades y para guiarnos al arrepentimiento. La reprensión del líder. Hay un doble reprensión hacia el pueblo de parte de Moisés. Primero pregunta, ¿por qué acercáis conmigo? En realidad, Moisés solo había obedecido la orden de Dios. No estaba en sus planes convertirse en el líder de una nación, mucho menos liberarla de la esclavitud. Además, él actuaba según las indicaciones divinas, llevando al pueblo a donde el Señor le ordenaba. La segunda pregunta revela en qué consiste en realidad el pecado del pueblo. ¿Por qué tentáis a Jehová con sus quejas? Los israelitas pusieron en duda el poder del Señor con sus actitudes y le provocaron a ira y lo desafiaron como si Dios no hubiera mostrado ya suficientes pruebas de que estaba con ellos para bendecirlos. Con todo el Dios misericordioso tiene ya provisto un manantial para calmar la sed de su pueblo, aún en medio de los problemas o del enojo que nos llevan a expresarnos de mala manera. El Señor provee para nuestra vida. Eso experimentó el pueblo israelita a pesar de todos sus quejas y reclamos. Dios tenía preparada la provisión necesaria. Es la gracia divina la que nos permite recibir sin que lo merezcamos. El clamor del líder. Moisés clamó a Dios no por agua específicamente, pues sabía que de alguna manera el Señor proveería, sino por dirección para manejar el problema. Le pregunta a Jehová, ¿qué haré con este pueblo? Sabe que los ánimos de la gente están encendidos y teme en cualquier momento lo apedreen a no darle lo que piden. La respuesta de Dios viene a ser manantial en el desierto que trajo descanso al alma de Moisés porque la situación ya no estaba bajo su control, sino de Dios. Pregunta de reflexión o aplicación. ¿Cómo debemos responder a las bendiciones que el Señor nos da sin que las merezcamos? No le entendí bien la pregunta, hermanito. Dice, ¿cómo debemos responder a las bendiciones que el Señor nos da sin que lo merezcamos? Bueno, debemos responder con gratitud, ¿no es cierto? Y llevando, perdón, Sí, adelante nomás, hermana Graciela. llevando una vida que a Dios le agrade. Respondemos, porque sí es verdad que nosotros no merecemos nada y Dios nos bendice. Entonces tomemos conciencia de esto, ya que a pesar de lo que somos, Dios nos bendice y cambiemos nuestra actitud.
y llevemos una vida santa, lo más que podamos, ¿verdad? Amén. Un manantial de bendición. Instrucciones para el líder. El Señor responde a su siervo y le da instrucciones específicas. Toma contigo de los ancianos de Israel, porque el Señor le ordena a Moisés llevar a los ancianos. Ellos serán testigos de que la provisión de agua se realizaría de manera milagrosa y no por hallar casualmente algún manantial. Comprobarían además que realmente Jehová estaba con su pueblo, pues éste había puesto en duda la presencia divina entre ellos. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Éxodo 17:7. Dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Dios le ordena a Moisés que también lleve consigo la vara que usó para golpear el río. En Éxodo 7:20, ¿quién me hace favor de leer Éxodo 7:20? Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Amén. La vara era símbolo de autoridad y del poder de Dios. Se le llama también la vara de Dios. Éxodo 4:20. Eh, 20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Amén. Ahora leamos Éxodo 17, versículo 9. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Se repite vara, vara. Amén. Pues era el Señor quien se manifestaba cuando Moisés hacía uso de ella. De esta manera Jehová mostraba no solamente que estaba con su pueblo, sino que además respaldaba a su siervo. Dios prometió estar presente sobre la peña donde saldría agua, experimentando el milagro divino. Nuevamente vemos que el Señor cumple su propósito mostrando un milagro en el desierto. Jehová usa a su siervo para obrar el prodigio maravilloso de sacar agua de una peña. Dios ya tenía preparado el manantial que ellos necesitaban, siguiendo las órdenes que el Señor
le había dado a Moisés. Golpean la roca, inmediatamente brotó el agua en abundancia para satisfacer la sed de toda la comunidad. Los israelitas son testigos de lo que Jehová es capaz de hacer en el desierto. Comprueban el gran poder de Dios y se dan cuenta de que siempre tuvo cuidado de ellos. Experimentaron en medio el desierto, en medio del problema, la provisión divina de un manantial para saciar sus necesidades. Cuán importante es tener una comunión íntima con el Señor y mostrar desde el principio la confianza en el que Él responderá a nuestras necesidades. Solo debemos ser pacientes, confiar en que va a obrar. Preguntas de reflexión o aplicación. ¿Qué experiencias sobrenaturales le ha tocado vivir en medio de las crisis? ¿Han reforzado su confianza en el Señor? Experiencia sobrenatural en medio de la crisis, no me acuerdo, porque yo en medio de las crisis es como que Dios, uno lo siente lejos en medio de las crisis, yo lo siento así, pero yo sé que el Señor está, igual me aferro, no es que me aparto, no, yo me aferro al Dios, pero a veces uno ora y le va peor. A veces, a mí me pasa eso, ¿no? Así que no puedo decir que en medio de una crisis, o sea, haya algo sobrenatural que yo vea. Pero después que pasa este tiempo, ¿no? de sufrimiento, esta tormenta en la vida, uno ve el sol de nuevo, las cosas se aclaran y ya o sea, las cosas vuelven, cambia la situación que estábamos viviendo. No sé cómo lo ven a los demás, pero yo, bueno, en época de aflicción es difícil ver al Señor. O sea, uno ora, yo oro y no veo respuesta, cosas así, ¿no? Siento que no está. Yo siento eso, pero no es que me alejo, vuelvo a repetir, sino que me aferro más al Señor hasta que veo que sale el sol de nuevo. Amén. Amén. Es que eso es lo sobrenatural, hermana, que su fe crece, su fe se afianza más a Dios. Amén. Y en momentos de tribulación, debemos de estar más aferrados a Dios. ¿De qué forma? Haciendo oración, leyendo su palabra, y Él obrará para que aquello por lo cual estamos pidiendo se manifieste. Porque el Señor tiene su momento, tiene su hora y su día en que le va a llegar su petición. Entonces, no hay que desesperar, aunque en ocasiones decimos, el Señor está lejano de mí, me ha olvidado, pero Él nunca nos olvida. Los que le olvidamos somos nosotros. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre somos ingratos.
Queremos que la solución venga de inmediato, pero el Señor a veces nos manda y nos ordena que tengamos paciencia, que tengamos fe en Él, y Él va a obrar y va a dar. Por eso siempre hay que confiar en Él. Conclusión. Este acontecimiento nos muestra en forma clara la misericordia y la paciencia divina. El Señor se compadece de su pueblo a pesar de la rebeldía que les caracteriza y suple sus necesidades. Sin embargo, ellas no correspondieron a la bondad divina, mantuvieron su mala actitud, por lo cual el Señor los desechó. Pablo nos dice que esto debe servirnos de ejemplo. Primera de Corintios 10, versículo del 1 al 6. ¿Quién me hace favor, hermanos, de leerla? Amén. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1, dice la bendita palabra. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron al mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Amén. Amén. Aprendamos a valorar las bendiciones divinas. Confiemos que el Señor cuida de nosotros, por complicada que sea la situación, por dura que sea la necesidad. Dios siempre hará brotar manantiales de bendición en medio de nuestro desierto. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.